En primera, la economía de aquí de este país Los Oscars responden a un interés político mayormente y a la propaganda que se le haya dado a esa película. no permite tampoco que el país tenga muchos recursos para hacer una película, porque Creo que también influye eso, el hecho de ser cubanos, de no ser mediáticos. Quiero que imagines por un momento que eres un actor cubano en los años 90. Tus venas están repletas de dramaturgia y sabrosura cubana. Lo sientes, ¿verdad? Te sientes potente. Y la vida te sonríe. Estás viviendo el periodo especial, pero digamos que tú ves el vaso medio lleno. Porque acabas de interpretar un papel protagónico en una película que podría cambiar tu vida. Fue una película sencilla, aunque muy arriesgada en el contexto que se realizó. Uno de los personajes protagónicos, tu personaje, es marginado socialmente por su orientación sexual. Pero tú tranqui, porque ya yo te dije a ti que la vida te sonríe. ¿Y quién te dice que tu película, la que tú protagonizas, es la primera película cubana nominada en los premios Oscar, en la categoría de Mejor Película Extranjera? De locos. Por primera vez en la historia, tú y todos los amantes del cine en Cuba fantasean con la idea de que, por fin, Cuba pueda tener uno de los premios más prestigiosos de la industria del cine. Pero no pasó. Te ganó una película rusa. Quemados por el Sol, muy buena película, por cierto. Y así se construyó una de las ironías históricas, de esas que nos regala la vida, que tú dices, Dios mío, ¿cómo puede estar pasando esto? Y es que sí, la ideología que contribuía a que tu personaje protagónico fuera marginado proviene del país que te ganó. El que entendió, entendió. Todo este drama le sucedió a Jorge Perugorría, un importante actor cubano, con la película Fresa y Chocolate. Tú estarás diciendo, madre mía, Katy, ¿pero a qué viene esto ahora? Tú siempre estás hablándome de cosas diferentes, yo estoy perdido contigo. Sí, es que ese es el objetivo de mi canal. Aprender de todo un poco. Y como tengo este canal, que es la excusa para realizar investigaciones que me toman días sobre temas que yo en mi vida cotidiana nunca haría, quiero brindarles los resultados de mi cuidadosa investigación. Por eso estamos aquí el día de hoy, para analizar temas que no analizaríamos en nuestra vida normal, pero que como somos chismosos y yo tengo este canal de YouTube, lo vamos a hacer. Y tienes que quedarte hasta el final de este video, porque en mi vida yo hasta salí para la calle a preguntarle a la gente, ven acá, ¿por qué tú crees que Cuba no tiene un Oscar? Y obtuve respuestas. Así que si estás ocupado, si estás en el trabajo, si estás fregando mi vida, ponte este video de fondo, porque yo hablo hasta por los codos y no te vas a perder de nada, yo todo te lo explico. Por cierto, ¿vieron el nivel de mi maquillaje? Yo nunca me maquillo así, pero es que hoy vamos para los Oscars, imagínate, tengo que estar al nivel. ¿Por qué Cuba no ha ganado un Oscar? Mi investigación arrojó varios factores que influyen indirecta o directamente en que Cuba nunca haya ganado un Oscar. Y tenemos que partir precisamente de los premios en sí. ¿Cómo funcionan? ¿Quién decide dar los premios? ¿Qué filtros o requisitos hay que atravesar para poder llegar a ellos? Una motorina dándolo todo. Los premios Oscar surgieron en 1929 y son unos premios que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. ¿Esa gente quiénes son? ¿Quién está en la academia de eso? Esa duda tenía yo. Esta academia fue fundada por Louis Mayer, Momento bilingüe. el fundador de la Metro-Goldwyn-Mayer. ¿Y cuál es el objetivo de la academia? El objetivo es impulsar la industria del cine en Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos. Bueno, ¿y cómo llega Cuba a los Oscars si es algo para Estados Unidos? Es que hay una categoría, mi pana, que premia a la mejor película extranjera. Para entrar en esta categoría, la película debe ser en español y no debe estar financiada por nada relacionado con Estados Unidos, ninguna organización, ninguna institución. La academia actualmente está integrada por más de 10.000 profesionales del cine, y estos 10.000 profesionales son los que votan en los Oscars. Pero ¿cómo lo hacen? Tienen una manera bastante peculiar de hacerlo y ahora se las voy a explicar, pero antes necesitan saber algo.
cualquier película no puede participar en los Oscars, y es que la Academia ha impuesto unos requisitos con el fin de establecer un balance en la representación de grupos subrepresentados, literalmente. Y yo no me voy a adentrar a explicarles todos los requisitos porque son unos cuantos, pero les voy a dejar el link en la descripción. Yo cuando estaba investigando me parecía como que era mentira. De verdad que yo dije por un momento, bueno, ¿estaré en una página oficial o qué es esto? Pero sí. Realmente los requisitos no son tan difíciles de lograr, pero no dejan de ser una limitación a la creatividad. Porque si tú tienes que tener este porcentaje de mujeres obligado o tienes que tener este porcentaje de personas con discapacidad, pues bueno, te obliga a llevar tu filme y adecuarlo a los requisitos que quiere Oscar. ¿Qué quiere Oscar? No, que quieren los Oscars. Y ahora sí les voy a explicar cómo se eligen los ganadores. La Academia cuenta con 17 ramas de especialización del cine, es decir, la rama de dirección, de producción, de actuación, y cada una de esas ramas está integrada por profesionales de la misma. Y así es como comienza todo. Las nominaciones a cada categoría los hacen los profesionales mismos de cada rama. Es decir, si tú eres un director de cine, solo vas a poder votar para nominar en la categoría de mejor director. Y también todos pueden votar en la categoría de mejor película. Una vez están hechas las nominaciones por categorías, les dan un periodo de tiempo para que todos vean todas las películas. Pausa para chismear sobre la edición de los Oscar en que fue nominada Fresa y Chocolate. Miren por aquí algunos outfits que yo no voy a decir nada, pero este me gustó, este estaba súper perrón. La amiga se puso modo Willy Wonka, yo no voy a decir nada. Mira esa que señora más elegante, por Dios. No sé, ese vestido, no sé. Pero Guillo conmigo, Uma Thurman que la dio toda con su vestido Prada, mi pana. No puedo dejar de mencionarles que ese año la mejor película fue Forrest Gump. Realizan una nueva votación en la que tienen derecho a votar en todas las categorías y los ganadores serán los que obtengan más votos, excepto en la categoría de mejor película, que se hace totalmente diferente, y esta parte es bien controversial, bien polémica. Cada integrante de la Academia hará una lista en la que va a enumerar del 1 al 5, digamos, si son 5 las nominaciones, colocándolas en el orden de su preferencia y suponiendo que la primera es la que más le gustó, es la mejor película para él. Para que una película gane el premio a mejor película, debe obtener un 50% de boletas que la coloquen en el número 1. Si una vez concluida la votación no hay ninguna película que acumule este porcentaje, se elimina la que haya obtenido más votos en el último lugar y se repite la votación hasta que alguna película obtenga el 50%. Esto lo critican mucho porque al final hay películas que para muchos en primer lugar las habían puesto en tercero, cuarto puesto o segundo y terminan siendo la película ganadora por esta dinámica. Yo no sé, yo no voy a decir nada. Pero quien sí dijo una pila de cosas fue Brian Cullinan, que por cierto es miembro de la Academia, y dice: a final de cuentas, el Oscar no se trata sobre quién es el mejor o el peor, sino sobre quién tiene más influencia y principalmente sobre quién consigue agradar a la mayoría, aunque eso no refleje exactamente la primera opción en sus corazones. Y no se vayan a pensar que Cuba solo ha obtenido una nominación a los premios Oscar. No, para nada, mi vida. Ernesto Lecuona fue el primer cubano en recibir una nominación a estos premios, en la categoría de Mejor Canción Original por su canción Always in My Heart. Siempre en mi corazón, para los que no saben inglés. Además, el cubano Andy García recibió una nominación a Mejor Actor de Reparto por su actuación en El Padrino. Y la archiconocida Ana de Armas, que recientemente obtuvo su nominación a Mejor Actuación Femenina. Entonces, Cuba sí ha estado cerca de conseguirlo, sí ha tenido sus acercamientos, pero ¿por qué nunca lo ha materializado? Veamos qué me dice la gente en la calle. Pero hay muchas películas buenas. Sí, hay muchas películas buenas. ¿Alguna que ustedes les guste?
Bueno, el Fresa y Chocolate me gusta cantidad. ¿Y con gusto? Debe haber visto con gusto, ¿no? Una novia para David también. Una novia para David. Para David es bonita. Pero bueno. Porque hay buenos actores, hay buena música original. ¿Qué película cubana crees que debería ganar un Oscar o al menos una nominación? Fresa y Chocolate, Una novia para David, La muerte de un burócrata. Bueno. En primera, la economía de aquí de este país no permite tampoco que el país tenga muchos recursos para hacer una película, porque hay muy buenos actores. Pero bueno, los recursos, bueno, mira las películas cubanas, ¿sabes? Son de bajo costo. No tienen los recursos que que una película sea reconocida a nivel mundial y así ganar un Oscar. Pero en actores sí tenemos muy buenos actores aquí. Y no me conformé solo con esas opiniones, así que les pregunté a mis contactos de confianza, mis cinéfilos empedernidos, a ver qué me dicen. Niño, ¿por qué tú crees que Cuba nunca ha ganado un Oscar? Esto aquí es especular, pero bueno. Los Oscars responden a un interés político mayormente y a la propaganda que se le haya dado a esa película. Normalmente eso está ligado a los poderes políticos. Yo creo que al cine cubano le falta fantasía y bajarle un poco a la crítica social. Básicamente todas las películas son lo mismo. Cuba tiene un género establecido prácticamente que es el realismo socialista, que es algo que se inventó en los 50, 60 y Cuba, el ICAI decidió que eso era lo que se iba a hacer en Cuba y no se ha hecho prácticamente nada que fuera de eso. Se ha innovado en otras cosas, pero ha sido ese género y ese género no es un género que a Hollywood le guste mucho. Yo creo que también influye eso, el hecho de ser cubanos, de no ser mediáticos o de que no sean cosas tan preciosistas también en cuanto a la imagen. ¿Sabes qué película cubana que salió el año pasado tú vas a comparar con la que ganó? Mejor película extranjera o con La Sociedad de la Nieve, ninguna. El tipo de película que premian los Oscars normalmente suele ser, se dice que es como lo que quiere la academia que se haga del cine a partir de ahí. Es como quieren que sea siempre como un referente. En plan, premiamos esta película es porque vamos a estar, nos gusta este tipo de películas. El factor miseria en Cuba, el factor competencia y el factor política. En resumen, todos coincidieron con muchos factores. El primer factor y el factor que influye en todos los sectores de la sociedad es la situación económica. Todos conocemos que nuestro país se encuentra en una situación económica delicada, experimentamos un proceso de inflación que nos está comiendo y esto influye donde quiera, tanto a nivel personal, a nivel espiritual como a nivel material, claramente. Y esto influye en el cine, influye donde quiera, ya les digo. Otro de los factores es el proceso de selección que se lleva ya dentro del país para elegir la película que va a representar a Cuba en los Oscars. Y esto lo decide el ICAI. Por lo tanto, una película ya no solo tiene que pasar por el filtro de la falta de recursos, por el filtro de los Oscars y sus requisitos, sino que también tiene que pasar con otro filtro que está relacionado con las políticas e ideologías del ICAI, pero también con el criterio de las personas que lo dirigen, ¿no? Que es algo ya más subjetivo y personal. Entonces escuchen ya cuántos filtros. Todo esto ha provocado lo que yo creo que se podría llamar un estancamiento del cine en Cuba, que se limita a la producción de mismas tramas, mismas historias, repetición en general. Y esto no lo digo con el fin de atacar o de criticar a nadie para nada, sino que considero que es el resultado lógico de todos estos factores y considero además que no es un fenómeno solamente del cine, sino también en YouTube se ve mucho, pero es normal en primer lugar porque todos tenemos referentes, se busca lo que funciona, se repite y nos acostumbramos a hacer lo mismo con lo mismo porque pensamos que de esa manera vamos a obtener un poco de relevancia o de atención. Muchas veces el miedo a atreverse a pasar irrelevantes por el mundo nos lleva a repetir conductas que creemos que nos van a favorecer o que nos van a evitar ese camino, pero que al final termina llevándonos precisamente a ese estancamiento y por eso estoy yo aquí hablándole de cine aunque no le importe a nadie y aunque este video tenga un cuarto de las vistas de lo que tendría un video mío en las calles de Cuba. Hay que atreverse. Decidí hablar de estos premios y no de otros
porque son los más populares, pero si lo desean puedo hacer otro video hablando de otros premios en los que cubanos han obtenido resultados increíbles. Sin ir más lejos, Daniel Ros Diegues ganó el año pasado el premio a Mejor Drama en el Festival Mundial de Cannes, con su primer largometraje titulado La Espera. Y si vives en Cuba, mantente pendiente a sus redes sociales porque allí ha anunciado las fechas de estreno en diferentes cines. Yo no soy la persona más amante o fanática de los premios porque al final, como pudimos ver, son el resultado de la subjetividad de muchas personas y esto no tiene por qué definir la calidad de un producto o de una película en este caso, pero también reconozco que son un factor de motivación importante en cualquier sector porque todo el mundo necesita una palmadita en la espalda y que le digan, oye, lo hiciste bien. Espero que les haya gustado el video de hoy. A mí me ha encantado investigar sobre este tema porque esto es un chismecito de los que me gusta a mí, chismecito con sustancia, chismecito de los buenos. Suscríbete, dale like a este video, madre mía, por favor, dale like. Me fui. ¡Wii!